Dios le bendiga, amada Iglesia Online. Dios le bendiga a todos los que están con nosotros hoy aquí. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes con nosotros y quiero compartir contigo esta palabra. En el Salmos 43:4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Te exhorto que en este día te goces con ese Dios de nuestra alegría. Acompáñame en oración. Señor Padre Santo, gracias. Gracias por cuidarnos, gracias por estar con nosotros y gracias porque yo sé que tú vas a estar ministrando durante todo este día. Señor, te presento todo lo que se va a hacer aquí hoy. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor. Eres principio y eres
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Te adoramos, Señor, no hay otro como tú, mi Rey. Te adoramos, Señor, santo eres, Señor. Gracias, Jehová. ¿Quién soy yo para el que el gran rey me acepta así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si ya hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si ya hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Oh, gracias, Señor. Levanta tu voz al Señor, levanta tu corazón, díselo a Él. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado.
a todos los que se están dando cita aquí. Estamos tratando, el plan es un servicio presencial al mes. Y si quieres enterarte de cómo te puedes registrar y cómo puedes formar parte de lo que estamos haciendo aquí, pues te pido que escribas al 787-463-2463 o que bajes nuestra aplicación y allí te va a estar llegando toda la información. Iglesia Teópolis, disponible en todas las plataformas. Gracias por estar aquí. Gracias a los voluntarios que trabajan con esmero para hacer de esto una experiencia segura para todos nosotros. Así que esto significa muchísimo para mí y muchas gracias a ustedes también que se conectan a tu iglesia en casa. Hoy tenemos un mensaje diferente para un momento diferente. Si eres boricua o conoces a algún boricua, sabes que se acercan las elecciones y las redes están revueltas, ¿verdad? Y tú me preguntas un mensaje dedicado a las elecciones. Bueno, yo pienso, y soy de los que opino, que el evangelio tiene que ver con todo. Y para su tranquilidad, y para la tranquilidad de los que nos están viendo, esto no es un mensaje endosando ningún candidato, ni ningún partido, sino más bien quiero hablar específicamente del rol que juega la fe en este proceso. Y antes de continuar, quiero reconocer de que no todos estamos de acuerdo en ese punto. No todos le vemos importancia y le vemos relevancia a la fe en las elecciones y algunos ni siquiera para vivir. Por eso este mensaje está dirigido específicamente para la gente que se considera cristiano, creyente, seguidor de Jesús, pero dentro de todo ese grupo, específicamente a quienes se consideran miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Teópolis de Mayagüez, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis para darle gracias a todos los que han estado orando y han estado cuidándome por la voz, ¿verdad? Es evidente que todavía no me he recuperado 100%. Y este proceso ha sido dos cosas. Uno, bien lento. Y dos, consistente. ¿Verdad? Por lo menos he ido mejorando. Mi ronquera hubiese sido la excusa perfecta para no hablar de un mensaje, de un tema como este. ¿Verdad? Porque, no sé si ustedes han escuchado, pero en Puerto Rico se dice que la religión y la política no es un tema que se puede tocar. Y estas elecciones tienen la peculiaridad de que incluyen ambos temas. Así que yo les tengo una proposición. Si ustedes ignoran mi ronquera y se enfocan solamente en el contenido del mensaje, yo me comprometo a tranquilizarme y hablar pausadamente para que me entiendan. Gracias. Vamos a ponernos de pie y acompáñenme a hacer esta oración. Señor, te doy gracias, gracias, porque aún en medio de tanta incertidumbre, tu fe sigue siendo nuestra esperanza. Señor, aún en medio de tanta polémica, tú sigues dando la misericordia y el amor nuevo todos los días. Te pido que este mensaje sea de bendición para todo el que lo escuche, incluyéndome a mí, Señor. Y te pido que me escondas detrás de tu presencia para que este sea un mensaje tuyo y no una opinión mía. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En este mensaje vamos a estar contestando dos preguntas específicas. Una ¿es importante la fe? ¿Es importante para Puerto Rico? ¿Es importante para el mundo entero? Y la segunda
es cómo ejerzo mi fe y mi derecho al voto. Pero para eso es necesario definir correctamente la fe, definirla bíblicamente, porque quizás tú has estado pensando en abandonar la fe. Quizás piensas que la fe no es tan importante como lo hacen sentir o como lo hacen ver. Y es un problema de definición. Es un problema de no entender la fe bíblicamente, de no entender la fe como la entendía Jesús, como la entendían sus seguidores. Y para eso vamos a ir a Hebreos 11, versículo 1. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11, versículo 1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. El autor de Hebreos define la fe en dos versículos de manera abstracta. Y después, en todo ese capítulo 11 de Hebreos, él procede a darnos unos ejemplos de cómo poner esa fe en acción. Así que les recomiendo que lean ese capítulo completo de Hebreos 11. De modo que esto nos lleva, la definición bíblica, la definición correcta de la fe, nos lleva al primer pensamiento. Para aquellos que están tomando nota, este es el primer pensamiento. Y es que la fe genuina se identifica por lo que produce. Quiero repetir eso nuevamente. La fe genuina se identifica por lo que produce. Esa es la definición. Y la fe que produce es algo que los primeros cristianos de ese siglo habían entendido a profundidad. Porque en ese momento, seguir a Jesús, convertirse al cristianismo, era una decisión bien seria. Porque implicaba que tú tenías que perderlo todo, incluyendo tu vida. Y hubo muchos cristianos, cuenta la historia que hubo muchos cristianos que se negaron a renunciar a su fe en Jesús. Por lo tanto, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron muertos y pagaron con el precio alto. También hubo otros creyentes que renunciaron a su fe. Y escuchen esto, una de las maneras que utilizaban el Imperio Romano era que si alguien te choteaba y decía fulano es cristiano, te llevaban a una corte y allí te preguntaban, ¿eres cristiano? Y tú decías, no lo soy. Y ellos te decían, pues maldice a Jesús, maldice la cruz. Y si esos cristianos maldecían a la cruz y maldecían a Jesús, entonces se les perdonaba la vida. De modo que en ese momento la fe tenía que ser genuina. La fe, la decisión de fe significaba algo. Así que Santiago, el hermano de Jesús, escribió lo siguiente para ayudarnos a entender, a distinguir la fe genuina de la no genuina. Y se encuentra en Santiago 2, versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Esa es una pregunta retórica, porque es una pregunta que ya está dejando ver su contestación. Está diciendo, esa clase de fe no puede salvar a nadie. Así que si la fe genuina se identifica por lo que produce, mira lo que dice en el versículo 17, si brincamos del 14 al 17, como pueden ver,
La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Una fe que no se lleva a la acción es muerta, es inútil, es incapaz de salvar. De modo que la fe no es una postura ideológica, la fe no es rechazar ni apoyar algo. Una fe que se queda solo en palabras o en pensamiento es una fe muerta. Y esto nos lleva al segundo pensamiento. El primer pensamiento es que la fe genuina se identifica por lo que produce. El segundo pensamiento es que la fe requiere acción. La fe no es solamente palabras. La fe no es una ideología. La fe no es una postura. No es yo apoyo o yo rechazo. La fe requiere que se produzca algo en nosotros y requiere acción. Volviendo a la definición del autor de Hebreos, la fe debe producir algo en nosotros y demanda acción de nosotros. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y si la fe genuina se identifica por lo que produce, entonces, ¿qué es lo que produce en nosotros? Son tres cosas importantísimas. La fe produce esperanza, la fe produce confianza, la fe produce certeza. Esperanza, confianza y certeza. Así que si me preguntas, ¿es necesaria la fe para el futuro de mi país? Yo tendría que preguntar de regreso, ¿es necesario la esperanza, la confianza y la certeza para mi país? Pero tengo que darle la razón a quienes no creen en la importancia o la necesidad de la fe en esta vida moderna. La realidad es que la fe muerta, la fe incapaz de salvar, la fe inútil es totalmente innecesaria. A lo que habrán personas que refutarán diciendo, pero es que yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Y tal parece que Santiago se esperaba esa contestación. Mira lo que dice en el versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Santiago, el hermano de Jesús, está diciendo, si tu definición, si nuestra definición de la fe es creer en Dios, felicidades, estás al nivel espiritual de los demonios. Entonces, esto nos lleva a la primera herramienta del mensaje. Y todos los que estén viéndonos en el video, a través de Facebook o YouTube, pido que escriban esto en los comentarios y todo el que esté tomando nota, tome nota de esta parte. Herramienta número 1. La fe produce esperanza. La fe produce esperanza. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, dice el autor de Hebreos. ¿Y qué es lo que esperamos? Si la fe tiene que producir algo, tiene que producir esperanza, ¿cuál es esa esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 2 al 3. Ahí Juan, el apóstol,
uno de los que estaba en el círculo más cercano de Jesús, uno de los que estuvo con él en los momentos más importantes y más duros. Él mismo se describía a sí mismo como el discípulo amado. Juan escribe lo siguiente cuando está hablando de la esperanza. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todos los que tengan esta gran expectativa. El apóstol Juan se refería a la fe y se refería a la esperanza como esa gran expectativa con la que vivimos. No como una postura teológica. No se refería a la fe como algo que se utiliza para rechazar o apoyar algo. No es una perspectiva de la vida. No es una creencia, no es creer en Dios. La fe es una gran expectativa con la que vivimos. Produce en nosotros una esperanza. ¿Y por qué el apóstol Juan, junto a esos seguidores, vivían con esa gran expectativa? ¿Qué había sucedido que les daba esa esperanza de vida? ¿Qué alimentaba esa fe? ¿Qué es con lo que ellos se encontraron para poder tener esa esperanza o que esa fe produjera esa esperanza y esa gran expectativa en su vida? Para esto quiero usar el ejemplo del hermano de Jesús, Santiago. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos? Levanten la mano. Quizás levanten las manos allí en los videos, pongan las manitas. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos? Entonces se nos va a ser bien fácil entender este punto. ¿Cuántos de nosotros o qué tendría que hacer nuestro hermano para convencernos de que es nuestro Salvador y nuestro Señor? Estaría bien difícil yo poder decir: mi hermano es mi Salvador y mi Señor, ¿verdad? Porque hay cierta familiaridad. Y fíjense, Santiago, según se documenta en los evangelios, no creía que Jesucristo era el Salvador ni el Mesías. La Biblia dice, o está registrado en los evangelios, que en un momento ellos, sus hermanos y su madre y los familiares de Jesús pensaban que él se había vuelto loco. Pero algo sucedió que lo cambió todo. Porque Santiago no solamente predicaba que Jesús, su hermano, era su Salvador y su Señor, sino que estuvo dispuesto a dar su vida por ese mensaje. ¿Qué había pasado que lo había cambiado todo? Santiago vio a su hermano morir, vio a su hermano resucitar. Esa resurrección lo había cambiado todo. Porque ninguno de los seguidores de Jesús, ninguno de sus apóstoles estaban allí esperando en la tumba el tercer día. 5, 4, 3, 2, prende las luces. La resurrección. No, ya todos se habían dado por vencidos. Quizás como tú y como yo, que vemos las cosas que suceden y vemos la realidad de nuestra vida y decimos, quizás esta fe no vale la pena tener esta gran expectativa, esta gran esperanza en mi vida, y me doy por vencido. El país sigue siendo igual de va para atrás, los políticos siguen haciendo de la suya, la criminalidad sigue en aumento, en mi caso mi voz no mejora.
seguimos siendo bien difícil, la economía va echando para atrás. Dijeron que ahora hay que usar mascarillas en todos lugares, ¿verdad? Ahora se complica todas las cosas y cada uno de esos aspectos está atacando directamente nuestra fe. Y nos quita la razón de vivir con esta gran expectativa 24/7. Pablo no lo pudo haber resumido mejor en su carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y estoy bien seguro que todo, esa palabra todo en griego significa toda. Toda nuestra predicación es inútil. Nuestra fe o esperanza está construida en la base de un suceso histórico y no de posturas teológicas. El cristianismo no es un ideal que tengamos que defender. Esa versión del cristianismo, que es un ideal que tenemos que pelear y defender, convierte en enemigo a todo el que no rechace lo mismo que tú, no apoye lo mismo que tú y quizás no vote igual que tú. Mientras que la versión del cristianismo de Jesús nos ordena a amar a nuestros enemigos. Nuestra fe no se sostiene con una visión de mundo o de ideologías, se sostiene única y exclusivamente en la resurrección de Jesús. Y quiero decir con esto que no deben haber personas que levanten su voz en lucha por los valores y las posturas de fe, de ninguna manera. Como ciudadanos de este país, tenemos el derecho de expresarnos y defender nuestra libertad religiosa. Libertad que le costó la sangre a mucha gente. Nuestra esperanza está cimentada en Jesús. Eso lo tenemos que tener 100% claro. Nuestra esperanza no está cimentada en un partido o en un candidato. Está cimentada en el hecho de que hubo una tumba vacía hace más de 2000 años atrás. Por eso vivimos con esta gran expectativa de que Él regresa. Porque si una persona predice su muerte y su resurrección y lo hace, entonces yo le creo todo lo que diga. Usando las palabras de Pablo, y si no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil. La herramienta número 1 es que la fe produce esperanza. La herramienta número 2 es que la fe produce certeza. Escríbelo en los comentarios, la fe produce certeza. La fe es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Definamos entonces certeza. La certeza es la seguridad factual que se tiene como garantía de un enunciado del grado de verdad o falsedad. La fe es la certeza y la certeza es la garantía. Lo que es bien curioso es que el Espíritu Santo se menciona como la garantía. Quizás nosotros nos podemos identificar en esto. Nos han entregado un cheque sin firmar. Y si nosotros vamos al banco a depositar ese cheque y no está firmado, van a decir, te hace falta algo, te hace falta la firma, ¿verdad? Te hace falta la garantía de una persona que te está haciendo una promesa de pago. Y es curioso que Pablo habla del Espíritu Santo utilizando ese mismo concepto de garantía. En su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 14, dice, el Espíritu es la garantía
que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que le diéramos gloria y alabanza. Y en estos tiempos donde todo parece incierto, donde todo parece que va de mal en peor, donde no hay nada seguro, si nos hace falta certeza, si me hace falta certeza, si me hace falta garantía, si te hace falta certeza o garantía, te hace falta pasar tiempo con el Espíritu Santo. Me gusta, yo tengo una división en mi corazón, es porque me encanta predicar utilizando la Nueva Traducción Viviente, pero los versículos me los sé en la Reina Valera 1960. ¿Verdad? Así que me pasa así, ya me los aprendí así, ya ni modo. ¿Verdad? Y esa palabra, certeza, en la Reina Valera 1960, utiliza la palabra convicción. Y esa palabra me gusta más que certeza. Definamos convicción. La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Y Jesús definió al Espíritu Santo como ese consolador, ese abogado defensor que nos va a convencer. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo entero de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. La fe produce esperanza, la fe produce convicción. Pero hasta este momento no me había dado cuenta que la convicción que produce la fe viene como producto de que el Evangelio y Jesús mismo me contradiga. Porque hasta ahora estamos en una generación donde todos queremos tener la razón, donde todos queremos probar nuestro punto y nuestro argumento, y donde asumimos que Dios está de acuerdo con nosotros. Pero la convicción que Jesús estaba describiendo ahí era una convicción de pecado, era una convicción de error, era una contradicción. Y el autor de Hebreos nos presenta dos etapas de la fe, lo que yo definiría 2 etapas de la fe. La primera etapa es la de esperanza, es la transformación interna, es de escuchar, es de ver, es de encontrarnos con la noticia de que Cristo ha resucitado y se produce esperanza en nuestro ser y nos transformamos internamente. Pero la segunda etapa es súper necesaria, es la etapa de la convicción. Es la etapa donde la transformación es externa. Se los dije que me tengo que calmar y cogerlo con calma. La etapa de la convicción es una transformación externa. ¿Cómo ejerzo mi fe y derecho al voto? Dejando que la fe produzca la misma convicción que produjo en esos cristianos del primer siglo. Creo que estos tiempos nos demanda vivir la fe que profesamos en la etapa de la convicción. El gran problema es que muchos de nosotros
No podemos vivir teniendo convicción porque anhelamos vivir teniendo la razón. Mientras que el argumento más sólido a favor de la fe es un cristiano viviendo en convicción. Y este proceso de elecciones ha sido más de lo mismo, con la diferencia de que ahora tenemos las redes sociales y ahora podemos enterarnos de lo que opina todo el mundo. Y estas redes sociales se han convertido en el medio de preferencia para hacer sonar tu opinión. El escenario de discusión ya no es en persona, ahora es detrás de un dispositivo. Pero tienen el mismo objetivo, probar mi punto sobre el tuyo. ¿Y será esa la estrategia más efectiva para comunicar el evangelio? Yo tengo la razón. ¿Será esa la estrategia más efectiva para comunicar cualquier cosa? Aquellos que tenemos pareja o que estamos casados, o que tenemos hermanos o que tenemos amigos, podemos convencer a alguien diciéndole, yo tengo la razón. Los cristianos del primer siglo usaron una estrategia muy diferente. Ellos comunicaban el evangelio viviendo con convicción. Y después de todo, eso era súper importante porque sus vidas reflejaban la decisión de tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Por eso quiero compartir con ustedes y compartir con los que están viéndonos en el video la cita central de este mensaje. Este es el pensamiento central de este mensaje. Vivir teniendo convicción requiere renunciar a vivir teniendo la razón. Voy a repetirlo, vivir teniendo convicción requiere, demanda, busca de nosotros, nos obliga a renunciar a vivir teniendo la razón. Vivir teniendo la razón es debatir hasta probar que tu punto es cierto. Vivir teniendo convicción es poner la otra mejilla, es dar la milla extra, es tener misericordia y amar a tu enemigo. Y puede que nunca estemos de acuerdo en cuanto a valores e ideologías, pero hermanos, nuestra convicción debe ser irrefutable. Pero estaremos dispuestos a renunciar a vivir teniendo la razón. Quizás el premio a ganar es esa persona a la que amas intensamente y se encuentra alejado de Dios. Quien vive teniendo la razón atesora los momentos para poder decir, te lo dije. Quien vive teniendo convicción se expone a que Cristo lo contradiga con su famoso, pero yo digo. Que nuestra conversación con Jesús sea, sí, Jesús nos diga, sí, yo sé que ese es tu derecho, sí, yo sé que esa es tu opinión, sí, yo sé que eso es lo que tú crees, sí, yo sé que han sido bien injustos contigo, pero yo digo. Y eso produce una fe que produce esperanza y que produce convicción en nosotros. Lo que pasa es que la convicción demanda un costo y no todos estamos dispuestos a vivir con la certeza de lo que no podemos ver. Es por eso que en ocasiones y más veces de lo que estaríamos dispuestos a admitir, nos hemos inventado una versión de la fe donde vivimos con la certeza de lo que sí podemos ver. Entonces, ¿cómo ejerzo mi fe y el derecho al voto? Entendiendo que el voto es una herramienta que ponemos en práctica cada 4 años en el mejor de los casos, pero nuestra convicción es algo que nosotros tenemos que vivir 24/7.
El voto es una herramienta importante, pero no es más importante que vivir con convicción. ¿Es importante la fe? Quizás nunca estemos de acuerdo en mi postura de fe, pero en esto podemos estar de acuerdo, en que nuestro país necesita esperanza, nuestro país necesita confianza, nuestro país necesita certeza, y con nuestro voto podemos hacer eso realidad. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Para mí es súper importante estas elecciones porque tenemos la oportunidad de entregarle un país diferente a nuestra próxima generación del que nos entregaron a nosotros. Y quizás, y ahora me quiero dirigir a los que se consideran seguidores de Jesús, quizás nuestra fe no está puesta en partidos ni en candidatos. Nuestra fe está puesta en Jesús, en su resurrección. Pero tenemos que preguntarnos cuánto vale la fe de la siguiente generación. Porque los héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11 estaban dispuestos a pagar el precio que fuera. Cerrar bocas de leones, derrotar a gigantes, ser perseguidos, picados a la mitad, tener que esconderse en cuevas, andar desnudos, para que nosotros no fuéramos perfeccionados sin ellos y ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Así que mirando hacia el futuro, ¿cuánto cuesta la fe de la próxima generación? Salgamos a votar, si nos consideramos cristianos, salgamos a votar con esa convicción. Oremos. Señor, te doy gracias porque tu palabra es viva, produce esperanza en nosotros, produce una gran expectativa con la que nosotros podemos caminar, podemos vivir teniendo convicción. Señor, te pido que a la distancia, la gente que se haya conectado, que tu Espíritu Santo sea proveyendo la valentía, proveyendo la esperanza, proveyendo la convicción, para que ellos ejerzan su fe y su derecho al voto. Y si hay alguien que se encuentra pensando en renunciar en su fe, si hay alguien que se encuentra lejos de Dios, que pueda entender que mientras esté buscando la verdad, no importa cuán lejos se encuentre, tiene que encontrarse con Jesús, el único camino, la única verdad, la única vida. Gracias, Señor, por este momento y gracias por tu bendición y tu cuidado. En el nombre de Jesús, amén. En la prueba, en la espera, vino nuevo. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás, un camino abrirás, rindo mi vida como una ofrenda.
nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Oh, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Oh, que puedo entregar si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza, tu reino está aquí. Lo viejo entrego, es un nuevo fuego arde en mí. Oh, arde en mí. Hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza, tu reino está aquí. Lo viejo entrego, pues un nuevo fuego arde en mí. Díselo una última vez al Señor con todo tu corazón. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Oh, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Gloria al Señor. Qué hermoso eres, papá. Le doy gracias al pastor Sammy por esa tremenda predicación. Realmente es un momento para nosotros reflexionar. Y algo que él mencionó que me gustó mucho y quisiera resaltar, él dijo, debemos ser cristianos viviendo en convicción. Y yo creo que esa premisa la debemos tener presente, no nada más para las elecciones, ¿verdad?, que se aproximan, sino en nuestra vida diaria, en cada decisión que tomemos, debemos demostrar en lo que creemos. Hermanos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes que nos sintonizan y por favor recuerden conectarse a todas nuestras plataformas digitales. Dios los bendiga grandemente y un abrazo digital.